todo el grupo de Full Metal Modeling. Soy Javier López de Anca, de AMU, y os quiero dar las gracias a todos los que os habéis apuntado, en especial al grupo del Apache. Gracias por vuestro interés en nuestra marca. Y bueno, lo que vamos a hacer es pintar un poco de lo que más nos gusta a casi todos los modelistas. No te rías, Felipe. Vamos a pintar un poco el exterior para ver algunos efectos de weathering y tal. Bueno, ya sabéis lo que nos gusta un poco en AMU, y espero que a vosotros también. Vamos a ello, chicos. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí en la colaboración del Apache entre Full Metal Modeling y AMU, así que ya esto lo podemos quitar. Y vamos a empezar, yo creo que por lo más llamativo, que sería el fuselaje. Para eso vamos a primero imprimir una de las piezas. Vamos a usar la imprimación negra One Shot de AMU, y lo que vamos a hacer es echamos una pequeña cantidad, que esto no nos va a llevar mucho. ¿Me podéis conseguir un poquito de papel? Y un vaso de plástico, si es posible. Sí, papel higiénico y un vaso de plástico cualquiera. Bueno, pues la imprimación One Shot va directamente del bote al aerógrafo, y simplemente a una distancia de unos 10 centímetros aproximadamente empezamos a cubrir poco a poco. Veis como esta sería una primera capa que queda prácticamente gris, y poquito a poco vamos a imprimando y vamos cubriendo la pieza de lado a lado sin encharcar, ¿vale? Es muy importante no encharcar. Si al final os termina sucediendo, no pasa nada, porque esta imprimación se autonivela, pero si evitáis hacerlo, mejor. Este helicóptero, al ser una escala grande, tiene unos detalles muy bien grabados y es difícil borrarlos. Pero si estuvierais trabajando en otra pieza, unos 72 o algo así, pues sí que podría ser fácil que lo borraseis, ¿vale? Esto, hasta aquí va la imprimación, y esto no tiene mucho misterio. Venga, pues entonces vamos a seguir con el color base, que va a ser el Olive Drab. Este lo he sacado del set de modulación, que tenemos otros 3 colores más que nos pueden servir luego para iluminar y para sombrear, pero vamos a empezar por el Dark Olive, que es el más parecido al verde original del Apache. La referencia es la 0925. Vale, en esta ocasión sí que vamos a utilizar un 70-30, esto es un 30% de diluyente. Se puede hacer a ojo, yo lo suelo hacer a ojo, y el resto de pintura. Vamos a trabajar en capas finas. La pintura de AMU siempre se trabaja en capas finas para evitar que se pueda encharcar, y para, como hemos comentado antes con la imprimación, no cubrir detalles que luego necesitemos tener a la vista, ¿vale? Entonces volvemos a empezar igual que hemos hecho con la imprimación, y vamos cubriendo poquito a poco con una capa muy fina. En vez de seguir insistiendo sobre esta zona, continuamos por la parte de abajo, y luego ya volveremos a dar las capas que sean necesarias hasta que quede cubierto. Esto es una cuestión de paciencia, siempre os va a quedar mejor si trabajáis con una capa fina que si intentáis hacer una capa con prisas e intentáis cubrir solamente de una sola pasada. Bueno, pues nada, esto es ir cubriendo toda la pieza. Normalmente la gente me suele preguntar que si no prefiero utilizar un presombreado. Yo prefiero no usarlo porque me es más fácil corregir. Como doy por hecho que me voy a equivocar, me es mucho más fácil corregir si tengo la capa base y trabajo con luces y sombras sobre ella, que si intento hacer un presombreado y me equivoco, porque eso me obligaría a volver a empezar otra vez de nuevo. ¿Vale? Así que bueno, pues esto sería el ala. Y si queréis, la imprimación que me ha dado amablemente Felipe es la imprimación de A-Stan en negro brillante.
pero como veréis voy a imprimir la que yo he dado antes con OneShot y la diferencia prácticamente es nula. Nos va a quedar igual usemos la imprimación que usemos, ya que no la vamos a utilizar como parte del color base esta vez. Entonces ya veis que voy cubriendo poco a poco otra vez, podéis cubrir de arriba a abajo y de izquierda a derecha, ¿vale? Y así os quedaría. Como veis, las piezas quedan exactamente iguales con la imprimación, hayáis usado la que hayáis usado, ¿vale? Bueno, pues vamos a limpiar el aerógrafo y vamos a empezar con lo que llamamos el trabajo fino. Justo antes de empezar con esto quería enseñaros una pieza de referencia sobre el libro que me ha traído Felipe. Veis por ejemplo aquí la zona de la... Ah, vale. El libro que me ha traído me estaba diciendo que es el Walk Around de Escuadrón, el número 52, dedicado al Apache. Y vamos a coger un poco esta pieza, un poquito de referencia, ¿vale? Aunque evidentemente depende de cómo incida la luz. Podéis ver piezas de muchísimos colores. Este color, si cogéis, por ejemplo, estas fotografías de aquí, estas de aquí, por ejemplo, os va a parecer bastante más oscuro según incide la luz. ¿Veis? Aquí parece más oscuro en las zonas donde no hay luz y más claro en las otras. Pero bueno, esta puede ser una buena referencia también para hacer el weathering. También el verde depende de la nacionalidad del helicóptero. No es lo mismo un holandés que un... Sí, que estén normalizados los colores, siempre la climatología afecta, ¿no? Salieron de fábrica probablemente con el mismo color, pero evidentemente el cambio de un clima a otro, uno por ejemplo que esté en Fort Benning, pues evidentemente va a sufrir bastante más que a lo mejor en una base aérea al lado de Ámsterdam, ¿no? Por supuesto que eso va a influir, y va a influir especialmente dónde lo queráis situar, porque una vez le ponéis nombre, entendemos ponerle nombre, le ponéis las calcas, el escuadrón y demás, ahí ya os obliga a fijar un escenario, una fecha y sobre todo una climatología. Sí, claro, la zona en la que esté operando es la climatología, pero también en las condiciones en las que esté operando en cuanto a... Por ejemplo, ahora pues, que está tan de moda la guerra de Ucrania, pues evidentemente estarán operando, no es el caso porque la Apache no está allí, pero las unidades que estén allí están operando en un escenario de guerra real y donde lo estarán pasando regular. Es duro y bueno, pues no tendrán el mismo cuidado probablemente que en una base americana en Afganistán, pues que tenían bastante más cuidado, y si el helicóptero pues probablemente no estaba en condiciones de vuelo, pues no salía a volar y saldría algún helicóptero de reserva o se cancelaba la misión directamente. Pero eso no siempre se puede hacer, especialmente los que os guste la Segunda Guerra Mundial, pues dependiendo de la época y del país que sea, pues... La Segunda Guerra Mundial y cualquier guerra. Sí, pero bueno, en especial hay algunas que fueron muy duras y en las que, dependiendo del país, se vieron obligados a hacer misiones, pues al final, los alemanes al final de la Segunda Guerra Mundial hacían misiones en aviones que a lo mejor 4 años antes, en la batalla de Inglaterra, pues no hubiera salido ese avión a volar, pero no quedaba más remedio. Bueno, continuamos. Nos vamos a pasar a iluminar primero. Yo prefiero iluminar primero y sombrear después. Podéis hacerlo al revés, pero bueno, ya es una manía que tengo. Vamos a hacerlo con el 928, ¿vale? Que es el que pone Highlights. A mí me gusta hacer la iluminación y el sombreado con bastante contraste, porque yo luego lo puedo controlar, puedo volver a recurrir al color base y si quiero lo igualo. Pero si no tengo suficiente contraste, probablemente con el weathering o con el resto de efectos de pintura lo voy a apagar. Por ejemplo, me gusta esto que ha hecho aquí Felipe, que esto lo ha pintado él, y si veis, el contraste es bastante grande entre la parte de luz y la parte de sombra. Esto es relativamente sencillo de igualar con el color base, lo aerografiamos por encima y lo podemos igualar si nos resulta que queda demasiado exagerado. Ahora, si le queremos hacer un lavado, que se lo haré después, pues claro, evidentemente esto se va a oscurecer, con lo cual es preferible tener ese contraste y guardarte, digamos, el as en la manga para poder oscurecer, ¿vale? Entonces voy a hacer un poco lo mismo que ha hecho él aquí en la parte exterior,
Yo lo he hecho al revés, yo prefiero partir de sombras y acabar con las luces máximas. Cualquiera de las dos formas. Sí, le paso otra vez por el color inicial que le he dado, así, pues para recuperar un poco de medios tonos, y luego ya le doy la luz máxima. Cualquiera de los dos sistemas yo creo que funcionará exactamente igual. De hecho, yo hay veces que te confundes o lo que sea y no, realmente va a quedar prácticamente igual, ¿eh? O sea, que cada uno se busque sus mañas y lo importante es conseguir el efecto que vamos a buscar ahora y que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un efecto de iluminación panel por panel, pero a la vez vamos a tratar de modular un poquito y me voy explicando según lo voy haciendo. ¿Vale? Vamos iluminando el centro de cada uno de los paneles. No sé si se ve ahí. ¿Vale? Cuando ilumináis, hay veces que tenemos la tentación de levantar el aerógrafo porque pensamos que vamos a manchar una zona que no queremos. Y es cierto que la podemos manchar un poquito, pero lo que vais a manchar no se va a notar entre un panel y otro, ¿vale? Así que iluminad sin problema. Veis que aquí voy a hacer una iluminación máxima, pero cuando me vaya alejando de la parte, si esto se ve en el helicóptero, va puesto así, aquí va el fuselaje, ¿vale? Vosotros creo que lo estáis viendo al revés en la cámara. Vale, esto iría puesto aquí, así, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es iluminar esta parte delantera, voy a iluminar todo el ala, pero la luz máxima va a ir en la parte delantera y según vayamos saliendo hacia el borde de fuga del ala, vamos a ir apagando un poquito la iluminación, ¿vale? Aunque va a quedar todo iluminado igualmente. Gracias. Pues bueno, continuamos con la iluminación, ya os digo, cada vez un poquito menos. En este caso he aumentado la dilución de la pintura porque yo no quiero cubrir, quiero iluminar suavemente, pero no quiero cubrir. Y en el borde de fuga la iluminación la voy a hacer igual y aunque intento seguir los paneles, lo que no quiero es que me quede un modelo como un ajedrez. Entonces yo lo que quiero es ir apagando un poquito esa... Cuando encontráis un ala que está panelada perfectamente en cuadrado con líneas de remaches de izquierda a derecha y de arriba a abajo, lo que os puede quedar, si seguís exactamente el patrón de iluminación, es una cuadrícula y no queremos eso, ¿vale? Entonces lo que queremos es una iluminación un poquito más natural, menos, digamos, como menos perfecta, diría yo. Vamos a iluminar bastante esta parte delantera de los pods que sujetan las armas, ¿vale? Esta parte delantera también. Aquí luego podemos imitar algún desconchón, ¿vale? Y luego por debajo, aunque realmente es una iluminación que si quisiéramos hacer una iluminación real como haría una persona que pinta figuras, esto lo dejaría casi en negro. Para un avión, un helicóptero, esto no queda bien, entonces lo vamos a iluminar, aunque sea un poco falsear la realidad, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a iluminar. Aquí ahora mismo no necesitamos tener digamos una precisión excesiva, con que quede iluminado de una manera irregular sería suficiente, ¿vale? Hoy tenemos aquí un problema donde estamos grabando en Fuengirola y es el tremendo calor que hace. Entonces voy a tener que diluir un poquito más la pintura porque cuando está llegando casi seca a la maqueta. En el trayecto del aerógrafo a la maqueta llega seca. Además tiene otra ventaja, que al diluir, si queréis, un poquito más la pintura, es mucho más controlable. Veis que a pesar de que hay
una iluminación ligeramente en cada panel. Yo he tratado de ser un poco anárquico y saltarme los paneles. Ahora lo enmascaré un poquito con la sombra, pero lo que no quiero es que quede una cuadrícula perfecta, a no ser que es como en este caso, que sí que está marcado por un montante en medio, es decir, hay una superficie que sobresale, pero tened en cuenta que el remache apenas sobresale. Entonces, cuando vosotros veis el helicóptero un poquito de lejos, no veríais una cuadrícula perfecta, ¿vale? Por eso intento evitar que eso quede con esa iluminación tan falsa, ¿vale? Y para eso hay que ser un poco anárquico a la hora de dar la pintura. Y vamos a iluminar también los pods igual, ¿vale? Y vamos a iluminar también el lateral. Vale, con esto para la iluminación sería suficiente. Creo recordar, los paneles estos de antideslizantes van en negro, ¿no? No, ahí van de color del fuselaje, vale, van en verde. Vale, entonces, si esto está pintado como absorbe bastante más la luz que la parte que es metálica, los vamos a dejar tal y como están. Y en algunos casos que van en negro, pues bueno, evidentemente con más razón. ¿Qué? El interior de la barquilla, donde está puesto ahora el palo, eso es antideslizante también. Ah, vale, pues nada, este sí que quedaría en negro, ¿verdad? Ese quedaría en negro. Este sería lo mismo, solo que al absorber la luz, lo que vamos a dejarlo es en el color base, ¿vale? Porque además, aparte de absorber la luz, también absorbe la suciedad, entre ellos el polvo. Al hacer este helicóptero, el que hemos elegido, probablemente esté en alguna base en Oriente Medio, pues lo que vamos a hacer es darle... Sí, de la barquilla, claro, absorbe suciedad. En esta foto se le ve. Sí, pues mira, enséñala. El polvo y la suciedad. Enséñala. Mirad. Aquí en el libro de VVP, en esta foto, se observa en esta parte de aquí el antideslizante que llevan en la parte del ala y se ve cómo está lleno de polvo, de pisadas y de todo. Incluso aquí, si os fijáis, hay un poco de grasa que ha caído de la caja de transferencia. Al tratarse de una superficie rugosa, pues es mucho más fácil que se acumule el polvo que en una lisa. Bueno, pues entonces, por último, antes de limpiar el aerógrafo con el color de las luces, voy a hacer una iluminación un poco más cenital en la parte delantera y solo iluminar la parte delantera, es decir, el borde de ataque del ala, ¿vale? Y si colocáis la pieza frontalmente, pues también otro poquito. Bien, y esto quedaría así. Espero que en la cámara se aprecie que aquí tiene una iluminación máxima y según nos hemos ido alejando hacia el borde de salida, ha ido perdiendo la intensidad. Vale, vamos a limpiar el aerógrafo. Yo os recomiendo que, si es posible, tengáis en casa una manguera o bien con 3 aerógrafos con cambio rápido, o bien 3 aerógrafos si los tenéis, porque esto os va a evitar el tener que, al hacer correcciones, limpiar el aerógrafo y volverlo a cargar otra vez entero, ¿vale? Entonces es muy interesante si podéis disponer de tres aerógrafos, ¿vale? Normalmente utilizo el que menos calidad tiene para la base, color base, que no voy a necesitar precisión. El intermedio en cuanto a calidad lo dejo para las luces, y el de mayor calidad, el que tiene mayor precisión, para las sombras, porque las sombras es un efecto que si lo exageráis demasiado, pues no queda bien. Perdonad estos cortes porque, bueno, luego Felipe lo editará, pero es que tengo que limpiar el aerógrafo, no queda otra. Si solo hay una, si quieres acercarte un poquito más o menos, porque al ir trabajando con colores muy similares, tampoco necesitamos hacer una limpieza profunda del aerógrafo. Vamos a pasar al siguiente color, que en este caso tenemos dos opciones: o utilizar un color mucho más oscuro como el de sombras, o lo que voy a hacer yo, que es sombrear directamente en negro, pero con la pintura muy diluida. Entonces lo que vamos a hacer es coger el 0046, que es el negro mate, y vamos a darle al diluir. Lo volvemos a diluir por encima del 50% de diluyente que de pintura. Como os he comentado antes, hoy aquí hace un día bastante caluroso y hay mucha humedad,
Por lo tanto, habrá que usar un poquito más de diluyente de lo normal. Necesitáis conseguir un trazo en el que no salgan ningún puntito de estos que suele quedar en la pintura cuando está poco disuelta y no sale un trazo lo suficientemente fino, sino que sale con pequeños puntitos alrededor. Necesitamos evitar eso, y eso se evita añadiendo un poquito más de diluyente hasta que consigáis sobre un folio, por ejemplo, o la cartulina blanca que tengo yo aquí, que el trazo sea lo más definido. Lo más, efectivamente, gracias, definido posible. ¿Qué presión recomendarías para pintar de esa forma, con la pintura tan diluida? Yo ahora mismo estoy utilizando la misma presión para todo. A mí me gusta en torno al 1,5, 2. Pero recomiendo que para la gente que tenga algo menos de experiencia con aerógrafo, pocas horas de aerografía, baje la presión, porque si no es bastante fácil encharcar la superficie, ¿vale? En esos casos, ¿recomendarías, por ejemplo, para una persona con poca soltura con el aerógrafo, que pintase, por ejemplo, con medio kilo de presión? Menos de 1 es ya complicado porque puede echarte gotitas sueltas, no consigues tampoco un trazo definido. Entonces, tan malo es que te salgan unas patas de gallo como que te salgan... ¿Patas de gallo o patas de araña? Bueno, de gallo, de araña, no sé. Yo siempre patas de araña, sí. Patas de araña. Bueno, no sé. Es el típico manchurrón y que se ha sí, bueno, pues sí, efectivamente, o sea, esto. ¿Cómo te ha pasado? Esto, ¿no? Eso. Esto. Vale, pues sí, esto es lo que hay que evitar. Lo llames como lo llames, hay que evitar eso. Y eso se evita con... Lo mejor es tener horas de aerografía, pero aún así os puede pasar. De hecho, de todas maneras, si queréis, ahora veremos también cómo resolver eso, que tampoco pasa nada. Que nadie se desespere por echar un borrón. Vale, pues nada, empezamos a sombrear. Tened en cuenta que el verde, como es un color oscuro, pues claro, me va a obligar a dar varias pasadas. Es preferible dar varias pasadas y tener vosotros el control, y que la pintura o el aerógrafo no os controle a vosotros, sino al revés. Si yo exagero el negro en la primera pasada porque lo he cargado mucho, me va a tocar volver a retocar. Sin embargo, prefiero hacer 2 o 3 pasadas y con 2 o 3 pasadas lo controlo yo. Vale, entonces continuamos con el resto de paneles. Esto se trata simplemente de pasar el aerógrafo lo más fino posible por la línea de remaches. Si veis, yo estoy cambiando de línea de remache, pero no levanto el aerógrafo ni el gatillo del dedo, porque cada vez que lo levante me supone que tengo que volver a regular el trazo, que yo ya estoy consiguiendo un trazo uniforme. Pues entonces aprovecho, ¿vale? Ahora sí, si tengo que mover la pieza, no me queda más remedio que soltar el gatillo, cambiarme, ponerme cómodo, variar la situación de la pieza, la posición y volver a trabajar. Entonces vuelvo a coger otra vez el trazo del aerógrafo y vuelvo a marcar. Aquí ya veis que sí que estoy intentando tener ya un poquito más de precisión. ¿Veis? He marcado bastante las 3 líneas de horizontales que cruzan el ala de lado a lado, y ahora voy a terminar de marcar las que cruzan de delante hacia atrás. Gracias al tamaño que tiene las piezas, no vamos a tener mucha pega a la hora de hacer un trazo demasiado fino, pero si trabajáis en escalas pequeñas, ahí sí que tenéis que tener cuidado, porque es muy fácil sobreescalar el efecto. De todas maneras, si os acostumbráis a hacer el trazo más fino que podáis, mejor. Vale, como veis, ahora está bastante más exagerado esta zona delantera que la parte trasera del borde de fuga del ala. Vamos a sombrear también los paneles que hay ahora entre el antideslizante. Lo vamos a sombrear también. Esto hacerlo poco a poco. Probablemente es la parte más aburrida y más larga de hacer de todo el trabajo de aerografía, al menos en el fuselaje. A veces puede llegar un poco aburrido, pero de verdad que
va a merecer la pena después ver el resultado. Bueno, aquí vais viendo ya que casi tenemos 4 colores. Yo lo que he aprovechado es este primero donde está una máxima iluminación, después he dejado una zona donde está muy oscuro, que son las zonas en las que va el antideslizante, un color, digamos, vamos a llamarlo intermedio, y el borde de fuga con el color, con la intensidad de luz menor. Y ahora vamos a hacer otro efecto que queda bastante... Vamos a sombrear también este lado de aquí, ¿vale? Estas zonas del fuselaje que están más hundidas las vamos a sombrear también. Y ahora vamos a hacer unos trazos en el sentido del flujo del aire, es decir, de delante hacia atrás. Y vamos a hacer unos trazos rápidos, ¿vale? Que nos va a dar ya primero una sensación de suciedad, pero además también nos va a dar nos va a igualar un poco los colores y va a matar esta iluminación tan exagerada que en un principio habíamos hecho. Luego podemos recurrir también a filtros, o sea, no, esto es una forma de hacerlo, pero hay más. Luego veremos a ver cómo ¿vale? Si os fijáis, ahora esto ya queda muchísimo más integrado. Y además hemos hecho ya algunos trazos que dan aspecto de suciedad en el ala. Si lo acercas igual, te meter un pelín de zoom un segundo y luego ¿veis? A ver si se ve bien aquí. Hola. Creo que sí se ve bien, que ya hemos igualado parte de lo que teníamos antes, y por aquí veis unos trazos que no, como aquí, no solamente corresponden al panel, sino que tengo unos trazos que también atraviesan centros que habíamos iluminado al principio. ¿Vale? Podemos volver a repasar el efecto si queremos apagarlo un poquito más. ¿Vale? Y continuamos, ahora ya es cuestión de continuar por el resto de zonas, ¿vale? Sombreando igual que hemos hecho antes. Ya os digo, esto es una iluminación un poco falsa realmente. Si nos viera hacerlo alguien de figuras, se pondría malo, porque estamos iluminando nosotros en 3D, cuando realmente, si estuviéramos haciendo una iluminación cenital, estaríamos iluminando solamente la parte superior del helicóptero, y la parte bajo las alas quedaría prácticamente de negro casi. ¿Vale? Aquí vais viendo cómo vamos haciendo este sombreado, lo mismo en este trocito entre medias de los dos pods. Esto os puede valer para cualquier avión, ¿eh? Hasta aquí estos pasos pueden ser comunes para cualquier avión o helicóptero, no solo para el Apache. En el Apache fijaros en los colores que hemos usado, pero de cara a hacer cualquier otra maqueta con otro aparato, no sería muy diferente a esto. Evidentemente tendréis que cambiar los colores, por supuesto. Eso sí. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a sombrear la parte que tocan con el fuselaje. ¿Vale? Y vamos a hacer los mismos trazos que hemos hecho antes, solo que por la parte inferior. Y ahora ya lo último, dejamos los pods para el final, que será lo último que haremos. ¿Vale? Veis que, por ejemplo, aquí os vais a encontrar con que tenemos un trazo que rompe la monotonía. Es muy sutil, pero rompe la monotonía de un panel tan grande, ¿vale? Y de esa manera no nos queda como si fuera algo tan artificial. Dentro de que, bueno, como solemos hacer en la escuela española, nos gusta exagerar un poquito los efectos. Y esto es una cuestión de gustos, a lo que yo no entro a debatir. Yo os cuento lo que a mí me gusta y cómo lo hago yo, que no es ni la única forma ni la mejor, probablemente, pero es una forma que a mí me sirve. Y por supuesto siempre respetando los gustos de cada uno.
¿vale? Aquí estamos perfilando exactamente igual que antes, y la única diferencia es lo que os voy a mostrar ahora. Ahora, los trazos que hemos hecho antes de delante hacia detrás, lo que vamos a hacer es hacerla de arriba abajo. Aquí, como es una superficie pequeña, no se va a notar mucho, pero en el fuselaje, yo en un helicóptero creo que lo mejor sería hacer estos trazos de arriba abajo en todo el fuselaje. ¿Vale? Ya sé que mucha gente me va a decir, claro, pero es que el helicóptero vuela en la dirección del flujo del aire, lógicamente, igual que sobre las alas. Digo, ya, pero es que esto mola más. Y además hace que queden marcadas en contraste las superficies verticales con las horizontales. Vamos sombreando poquito a poco. Ya os digo que este es el proceso probablemente más rollo de pintura, porque cuando tengáis, aquí estamos haciendo solo un ala, pero cuando tengáis que hacer todo el helicóptero es mortal. Hay veces que puede haber algunas zonas que sean un pelín más complicadas, por lo cual tendréis que ir con más con cuidado, porque aquí hay poco sitio para meter el aerógrafo entre un pod y otro, pero bueno, es cuestión de ir con paciencia, ¿vale? Al final se hace. Además, como os tenéis que acercar para conseguir un trazo lo más fino posible, vamos a repasar el borde de ataque, es decir, juntar la mancha inferior con lo que habíamos hecho en la superior, y volvemos a hacer unos trazos que además lo que nos ayuda es a apagar un poquito también el contraste que teníamos con la luz, ¿vale? Y esto vamos a dejar la parte de aerografía hasta aquí, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es, antes de continuar con el weathering, necesitamos proteger esto. ¿Por qué? Porque las pinturas, al quedar satinadas o mates, vamos a tener un problema. Si trabajamos con los esmaltes ahora encima y queremos panelar o queremos hacer fundidos de óleo o cualquier otra cosa, pues el problema que vamos a tener es que vamos a ensuciar demasiado la superficie y nos va a costar mucho quitar. ¿Cómo evitamos eso? Barnizando. ¿Y con qué barniz? Yo os voy a recomendar que uséis siempre el Aquagloss de Aestan, ¿vale? Esto es un barniz acrílico, la referencia es la 2503, con el que podéis tirar una bomba encima si queréis luego, seca bastante rápido y os va a proteger todo el trabajo que hayáis hecho previamente de cualquier tipo de producto, ya sea acrílico, esmalte o laca que queráis usar encima, ¿vale? Lo lógico es dejarlo secar 24 horas, pero bueno, nosotros lo vamos a hacer aquí a lo salvaje, porque como no tenemos tanto tiempo, lo que voy a hacer es barnizar, y prácticamente en 5 minutos vamos a continuar haciendo el weathering, y recemos para que el barniz aguante, ¿vale? Pero bueno, esto ya os digo que cuando lo estéis haciendo tranquilamente en casa, tomaros vuestro tiempo. Aquí terminaría la sesión de aerografía de una tarde, termináis esto, os vais ya a ver la tele o... Esto sería más o menos el color base, ¿no? Esto sería el color base, con algunos efectos ya que hemos hecho de desgaste, sobre todo en cuanto a los trazos, y con el barniz quedaría sellado ya. Yo ahora con el barniz podría colocar calca si llevase y volver a barnizar, y a partir de ahí empezaríamos con el weathering, que ya no es aerógrafo. Podemos volver al final a recurrir al aerógrafo si hiciera falta para empolvar o para algún otro efecto, algún chorretón que queramos exagerar de combustible o lo que sea, pero en principio habríamos terminado con el aero. ¿Vale? Así que de momento vamos a dejar esto aquí. Perdón. Vamos a barnizar primero. El barniz este de Aestan, ¿cómo lo limpias luego? Agua. Con agua o el mismo cleaner. Yo suelo utilizar siempre este cleaner y lo uso también incluso para diluir, ¿eh? Va fantásticamente bien. De hecho, todo esto que he pintado ahora lo he hecho con el cleaner como dilución, como diluyente, no como limpiador solo. Y también limpio el aero. Si veis, el bote el líquido que hay dentro no es transparente y tiene algo de aceite y de jabón que hace proteger
las juntas del aerógrafo. Entonces, si vais a utilizar otra cosa, yo os recomiendo que limpiéis siempre con este. Pero si queréis utilizar otra cosa, la última limpieza del aerógrafo, antes de guardarlo o antes de dejarlo ese día ya terminado, hacedla con esta. Y si se queda algo en los conductos del aerógrafo, que sea este líquido y no alcohol o acetona o cualquier otra cosa que podáis usar, ¿vale? Bien, el barniz ni se agita ni se diluye. Va directamente del bote y no lo agitéis. No por nada, sino porque si os entra el barniz con burbujas dentro, la proyección que vais a hacer de barniz no va a ser uniforme. Y entonces os va a quedar en algunas zonas como alguna pequeña burbujita o incluso alguna sensación de rugosidad. Así que vamos a evitar eso. Y eso se evita simplemente no agitando el bote, así de fácil. Vamos a sujetar esto con la pinza para no mancharnos. Y empezamos a barnizar, ¿vale? No necesitamos que esto sea un espejo, ¿vale? Es un barniz brillante, pero no necesitamos que quede excesivamente brillante. Lo que sí que necesitamos es llegar a cubrir todas las zonas para asegurarnos de que la pintura queda protegida. Bueno, aquí no os he comentado que si hubierais querido, o incluso después del barniz, pero vamos, mejor antes, si hubierais querido apagar alguno de los efectos porque os hayáis equivocado o haya quedado exagerado el contraste, pues con el color base muy diluido lo pasáis por encima y arreglado. ¿Vale? Pues nada, esto es simplemente terminar de cubrir toda la pieza. Ya os digo, aseguraos de llegar a todos los sitios, ¿vale? Pero no hace falta que el acabado sea extra brillante, ¿vale? Simplemente que el barniz haga una película de protección entre la pintura y el resto de procesos que vamos a ir haciendo, ¿vale? Pues venga, esto quedaría así. Voy a dejarle 2 minutos lo que tarde en limpiar el aerógrafo y dejarlo limpio y vamos a intentar dar el lavado, a ver si nos aguanta o no. Ya os digo, recordad que esto lo normal sería dejarlo secar 24 horas. Pero bueno. ¿Se podría forzar el secado utilizando un secador de pelo? Sí, si desde luego os corre prisa, sí. Pero lo ideal es dejarlo secar por sí mismo 24 horas. Ya sabéis que el modelismo y las prisas no suelen ser buenas consejeras. Si por lo que sea tenéis que llegar a un concurso, o yo que sé, o lo hacéis de manera que os han hecho un encargo y tenéis que terminarlo, pues bien. Pero ya os digo que con los barnices tratad de nunca forzar el barniz. No es necesario. Fijaos que esto, si hubiéramos entretenido en pintar todo el todo el helicóptero, hubiéramos tardado fácilmente una tarde entera o un día entero. Si ahora por mis prisas del barniz me cargo un día de, yo que sé, 3, 4, 5 horas de aerografía seguidas haciendo las luces y las sombras en todo el fuselaje, pues imaginaos, vaya ruina, ¿no? Ni que contar que antes de darle el barniz lo hubiéramos puesto en las palmas. No, yo... Las típicas de Nuestep y todo eso. No, pero las ponemos sobre esta capa de barniz y ahora sí que volveríamos a barnizar solo sobre la calca. Tratad de dar las menores cantidades de capas posibles, porque ahora los efectos, en este caso estáis trabajando en una escala grande, no vais a tener mucha pega, pero cuando trabajáis en una escala más pequeña, si cubrís todos los detalles a base de capas de imprimación, pintura y 2 o 3 capas de barniz, probablemente cuando lleguéis a echar ahora el enamel por encima para marcar los paneles, va a ser que no, porque no hay panel, efectivamente. Entonces, tratad de usarlo. ¿Cuál es la mejor forma de usar la menos cantidad de capas posible? Aerografía del barniz una sola vez. Si tengo que colocar alguna calca, barnizo después de colocar la calca solo sobre el barniz. Y ya tengo una película detrás de barniz, coloco
La calca, que aunque lleve una zona de transparente grande, va a quedar integrada con el barniz brillante de detrás, y luego le voy a echar otra encima, con lo cual el Silvery, si la calca está bien colocada y no queda ninguna burbuja debajo, no va a brillar una vez que terminemos con todo el proceso. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo cuando pones las calcas presionarlas con un bastoncillo de algodón o algo suave para que expulse todo el aire que pueda quedar debajo y evites el Silvery lo más posible. Efectivamente, ese sería... si tuviéramos aquí una calca puesta, pues la colocaríamos y le haríamos girar para no dañar, le haríamos girar el bastoncillo hacia uno de los dos lados o hacia los extremos para sacar el aire y el agua que haya debajo hacia los laterales y que salga por los laterales. Y si podéis utilizar los líquidos de calcas como estos dos, pues mejor, porque además este helicóptero que está lleno de remaches en relieve, es muy fácil que os vaya a quedar alguna burbujita, alguna cosa que debajo de la calca. Entonces es imprescindible empezar por el número 1, el Decal Set, que lo que hace es pegar la calca. Entonces lo dais justo en la zona, no hace falta que embadurnéis el ala, y menos si no habéis dejado sacar el barniz, porque son líquidos que son fuertes para reblandecer la calca. Pasáis suavemente el bastoncillo poco a poco hasta que veáis que ha salido todas las burbujas. Y una vez que lo tengáis y estáis seguros de que no queda nada, le dais el número 2, que es el Decal Set, que es el más fuerte, el Decal Fix, que es el más fuerte de los dos, y echarlo solo sobre la calca, porque puede llegar si insistís demasiado, puede llegar a levantar o atacar la pintura o el barniz, especialmente si no hemos dejado secarlo. Entonces, en este caso, si no me equivoco, aquí no hay calca, ¿no? Llevaría en lo que es la parte del borde de fuga, llevaría las típicas del no pisar, del no step. Bueno, pues... No las he traído porque... Bueno, pues estas no se van a poner. Bueno, pues... Vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es un filtro. Un filtro, en este caso voy a utilizar un filtro verde. ¿Vale? Esto es una técnica muy de tanques, pero que esto es casi un tanque con un molinillo encima y a mí me gusta utilizar el filtro. Yo siempre recomiendo que intentéis hacer o incluso tomar un curso o asistir a alguna charla de alguna otra cosa que no sea aviones solamente, porque hay muchísimas cosas que son aplicables. Por ejemplo, para mí la gente que mejor coloca un fotograbado son la gente de barcos. O sea, esa gente tiene una habilidad con el fotograbado que es impresionante. Si tenéis que dejar un acabado brillante, la gente de coches civiles hace unos acabados tremendos. Quizá nosotros con el aerógrafo pues tenemos un poco más de control, y los reyes del weathering sin duda son la gente de carros, y son los que mejor saben utilizar un filtro, un pigmento, un lavado. Ellos son los que más os van a enseñar de cómo poder aplicar esto en los aviones o en el helicóptero o en lo que sea. Así que todos tenemos que intentar aprender de todos, ¿vale? Bueno, el filtro lo único que tiene de truco es mantenerlo constantemente agitado, ¿vale? A ver si lo coloco por ahí. Porque si no, el pigmento se va hacia el fondo y entonces va a perder cobertura. Vais a notar que estáis echando solamente diluyente. ¿Qué tipo de pincel es el más recomendable a la hora de aplicar un pincel? ¿Uno plano, uno redondo? Generalmente el plano, porque los filtros normalmente te van a ir sobre superficies planas. Tú lo que quieres es unificar. El filtro se utiliza para unificar estos colores. Entonces yo lo suelo hacer en sitios planos o en piezas grandes. Por lo tanto, el plano siempre. Plano, y uno de estos, de los, digamos, baratos, porque el enamel sí o sí os va a terminar estropeando el pincel. Más vale estropear un pincel barato sintético que no cogerte un pincel de 15 euros de pelo de Marta, de Kolinsky, y terminar estropeándolo exactamente igual que el otro. Entonces, guardadlo para cuando necesitéis cosas con precisión. Vale, entonces, vamos a ir aquí al lío. E intentad que al aplicar el filtro en la dirección del flujo del aire, porque en teoría no deberían de quedar trazos del pincel, pero si quedasen, que sea siempre en la dirección del flujo del aire.
Como veis, no he echado mucha cantidad. Me interesa conseguir un efecto que unifique, pero no quiero ni hacer trazos fuertes, ni quiero cambiar en exceso el color base. Quiero que me lo unifique solamente. Entonces, si utilizáis mucha cantidad y la dejáis aquí, lo que vais a conseguir con eso probablemente es que se noten los trazos y que cambie el color en algunas zonas. Vamos a hacerlo de manera vertical en los pods y en la punta del ala. Y esto sí que lo haríamos en todo el fuselaje, ¿vale? No solamente en el ala. Yo estoy cogiendo el ala como muestra de cómo pintar todo el fuselaje. Veis que la cantidad que utilizo no es excesiva, ¿vale? Ya os digo, en las partes verticales de arriba abajo, incluyendo el propio fuselaje. Sobre el fuselaje lo haríamos en esta dirección, ¿vale? De manera transversal al eje longitudinal del helicóptero. O sea, siempre, en el caso del fuselaje, siempre de arriba abajo, ¿no? Sí, siempre, incluso en los aviones. Sé que no es del todo real, porque realmente el helicóptero al volar, evidentemente, el flujo del aire pasa en la misma dirección que en todas partes. Pero también tened en cuenta una cosa, la cantidad de tiempo que pasa un avión en tierra, que es donde más se ensucia, además. Durante el vuelo no se ensucia tanto como en tierra. Entonces, el helicóptero debería de estar... O sea, los mayores efectos de wearing se producen durante el tiempo que está posado. Vale, continuamos un segundo con esto. Este efecto es muy rápido de dar, ¿eh? Igual que hemos dedicado más tiempo en el efecto anterior, en este se hace relativamente rápido, ¿vale? Yo he visto algunas fotos de helicópteros recién pasado una tormenta de arena y el helicóptero de arena está lastrando. Por supuesto, si tú lo que quieres representar es eso, pues representas eso. Pero yo normalmente suelo representar las cosas, tanques, helicóptero, lo que haga, en la situación más estándar posible, digamos. En una situación lo más lógica. Puede haber una tormenta de arena, puede haber, yo qué sé, puede haberse llevado 4 tiros porque había unos insurgentes y han aparecido. Pero no es lo que yo quiero representar a la hora de, en mi cabeza, cuando hago un Apache no está eso. A no ser que haya encontrado la fotografía del año y haya dicho, oh, cómo mola esto, tal, lo voy a hacer, ¿no? Pero si no, en principio, casi todo yo creo que lo que intentamos es representar la maqueta que sea en su situación más, digamos, cotidiana, ¿vale? Y para eso es lo que yo os voy a hacer así, según lo comenté también con vosotros en Madrid, un poco de no hacer un weathering que sea, pues eso, después de una tormenta de arena, ¿vale? Que también se podría hacer, pero habría que trabajar de otra manera. Bueno, pues esto quedaría así ya. Veis que incluso con el filtro empieza a matear el color. Sí, porque el disolvente del filtro también le afectará un poco al brillo. Claro, no, y el propio filtro al secar es mate, porque se hace con un pigmento que al final queda mate, y cuando evapora el diluyente que lo aglutina, desaparece el diluyente y empieza a quedar mate. Si lo veis aquí ya se empiezan a notar en algunas zonas donde queda mate. ¿Qué pasa? Que ahora este filtro sí que deberíamos dejarlo secar 24 horas mínimo, porque el siguiente paso vais a ver que lo va a levantar, porque el siguiente paso sigue siendo enamel. Entonces yo aquí ahora tengo dos opciones: o bien vuelvo a barnizar otra vez, cosa que no es recomendable, y volvemos otra vez a lo mismo, especialmente en escalas pequeñas, o yo esto lo dejo secar por sí mismo y mañana podría volver a recuperar otra vez el trabajo. Pero como ahora no tenemos tiempo, vais a ver que el filtro inevitablemente se va a levantar, pero es lo que hay por el poco tiempo que tenemos. Siguiente paso al filtro: lavado. En este caso vamos a meterle un lavado prácticamente negro. Esto es negro. ¿Dónde lo vamos a usar? Pues evidentemente para marcar los paneles. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es marcar todas las líneas de paneles y de remaches con el lavado, ¿vale? Pero lo que no vamos a hacer es marcarlo a saco, porque como dice el refrán español, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Así que para evitar tener que limpiar demasiado,
vamos a intentar ensuciar lo menos posible. ¿Vale? Lo hacemos tanto sobre las líneas de paneles como sobre las líneas de remache. Eso a la hora de hacerle el panelado así es como hacerle un perfilado, ¿no? Preferible sobre un satinado, un brillante, que Claro. dejas la gota de pintura y se corre sola. Efectivamente, porque funciona por capilaridad. Entonces depositáis el producto y ello solo se va a repartir. Luego después, una vez que se deja secar para recortar o limpiar el exceso, ¿qué tiempo le recomiendas? ¿Hasta que ves que empieza a matear? Sí, hasta que desaparece el diluyente. Viene siendo en torno a una media hora, 45 minutos aproximadamente. Si no habéis echado demasiada cantidad, y vuelvo a insistir en el ambiente, ahora por ejemplo va a secar más rápido de lo que secaría por ejemplo en invierno, o en una zona más interior, por ejemplo en España, donde yo vivo en Madrid, pues es una zona muy seca, y entonces lo que son los diluyentes en general que llevan las pinturas secan con relativa facilidad. Cuando hay más humedad, pues secan más despacio. Y a mayor temperatura, pues más rápido también es el secado. Por eso depende un poquito de cada uno donde pinte, ¿vale? Si vierais que algún panel, por lo que sea, pues no ha quedado suficientemente marcado, pues habría que repetir la operación, ¿vale? Así hasta que tengáis todo marcado. Si os fijáis, en las líneas de paneles, simplemente con acercar la punta del pincel, ya se distribuye ello solo y quedan unos pequeños puntitos solamente marcados. Así luego la limpieza será muchísimo más fácil. Donde está la luz de navegación, también hay que marcarlo. Bueno, en este caso es la luz de información. Bueno, Sí, perdón, efectivamente de formación, porque la navegación van aquí, sí. ¿no? El Apache la lleva en la góndola. No llevan aquí No, el A lo la llevan. lleva en Efectivamente. en el extremo del ala, Sí, el A sí, pero en el D ya las cambiaron a las barquillas motrices. es verdad, efectivamente. Las llevan justo por detrás de la portilla del motor. Bueno, vamos a ver. Esta es otra fase que requiere de mucha paciencia y de mucho tiempo. Hombre, en este concretamente sí, porque Toda la tiene cantidad de muchísimos... remaches, de paneles y de todo. No es como un avión de combate que no tiene tanto remache en superficie. Sí, va a ser un poco más rollo de lo habitual, pero bueno, como se suele decir, la fama cuesta al héroe. Está claro. Luego todo esto merece la pena hacerlo, ¿eh? Al principio os vais a acordar de todo, pero cuando lo veáis terminado vais a ver que ha merecido la pena. Vale, como veis, ya estamos dando, además, luego, dependiendo de cuánto lo retiremos, vamos a conseguir ya cierto desgaste, cierta sensación de suciedad. Vale, ahora mientras que seguimos haciendo esto, una pregunta. El efecto de desgaste que le has aplicado antes a las alas, con el negro muy diluido, cuando se le vaya a hacer al fuselaje, ¿qué se le hace? ¿En el sentido del aire o en vertical? En vertical, como hemos comentado como antes, como se haría con el filtro, ¿no? sí, perpendicular al eje longitudinal en este caso del helicóptero. Claro, eso es algo que también hay que tener en cuenta. Eso era lo que estaba comentando antes del tema de que realmente el helicóptero pasa mucho tiempo en tierra. Y no es raro que, por ejemplo, durante la noche o con lluvias arrastre de manera vertical el agua. Las pelonas de las 7 de la mañana, Por ejemplo, depende de dónde esté el helicóptero, claro, pasado. Pero bueno, en general... En el desierto hay que tener en cuenta, por ejemplo, que por el día hace mucho calor, pero por la noche puede llegar incluso a helar. A helar, sí. Entonces, claro, todo ese repelente el helicóptero lo escurre en cuanto sale el sol. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que lo escurriría también con... A ver, lo que pasa es que hay una cosa, yo me gusta hacer las cosas reales
pero también hay que buscar un equilibrio que sea estético, porque realmente si el helicóptero queda en un ángulo a lo mejor de 15 o 20 grados inclinado, no sería perpendicular, pero claro, eso, cuando tú lo ves en una maqueta, hay que tener en cuenta cómo le afecta la gravedad. no, claro, pero es un efecto que no es atractivo a la vista cuando tú estás haciendo la maqueta, es decir, hacer un trazo que no quede perpendicular al eje del helicóptero queda muy raro, aunque es real. Por eso yo prefiero... Hombre, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el Apache, el helicóptero en sí, a eso me refiero. En el suelo. A eso me refiero, que al estar así no podrías hacer... Mira, déjame... Aquí puedo... Es decir, yo lo que os estoy diciendo es que hagáis esto. Pero realmente el helicóptero está así inclinado. Si arrastrase realmente por gravedad un chorretón, realmente lo dibujaríais así. No sé si se ve, ¿vale? Pero eso, hecho en todo el helicóptero, es realmente antiestético a la hora de verlo en una mesa, ¿vale? Porque queda muy raro. Si vosotros inclináis el helicóptero con la inclinación que tiene al tener las ruedas en el suelo, sepáralo un pelín más, a ver si puedes... El helicóptero quedaría así, ¿vale? Entonces, la línea no sería perpendicular, tendría que ser perpendicular al suelo, pero no al eje del helicóptero. Pero ya os digo, yo eso no lo voy a hacer, porque queda realmente extraño. No me gusta cómo queda. El que diga que es más realista que cualquier cosa, que lo haga así. Yo os digo cómo lo haré yo. Y si alguien me dice, pues le diré, tienes razón, pero mola más de la otra manera. Y me quedo tan ancho. ¿Vale? Sí, vamos, es como todo. Cada uno le gusta una cosa y efectivamente. Es lo que hay que tener. Y esto lo hacemos también para divertirnos, básicamente. Porque si al final nos convertimos en un cuentarremaches, pues corremos el riesgo de dejar de disfrutar del hobby. Vale, tanto los pilones como la zona inferior, pues sería hacer lo mismo. Fijaos que aquí ha quedado un exceso del filtro. Entonces, ¿qué hago? Pues con el mismo pincel o lo humedezco ligeramente en el diluyente que yo había puesto por aquí. Cogéis el diluyente para enamel, volvéis otra vez al pincel plano, lo limpiáis y podéis unificar otra vez el filtro hasta donde queráis. ¿Vale? Quitáis lo que se haya ensuciado, demás, y ya está. El filtro hay que procurar evitar que no se quede acumulado en ningún lado, ¿no? Sí, pero ya veis que es muy fácil de corregir, ¿eh? Además, el filtro tiene un problema, que solamente lo ves cuando seca. Cuando tú lo estás aplicando apenas ves nada. Entonces crees que a lo mejor lo has hecho muy bien, te quedas tan a gusto y dices, me voy a fumar un puro que soy el mejor. Vuelves y dices, mierda. Pero bueno. En caso de eso de mierda, la forma de... Como lo estoy haciendo yo. Con un poco de diluyente. Con un poco de diluyente del Enamel Odorless Thinner, de este. Sí. Nada, lo retiréis y ya está. Lo retiráis, además esto tarda mucho en secar, con lo cual lo vais a poder retirar. Yo de hecho aquí me ha sucedido, ¿no? Y todavía, si veis, todavía se notan trazos aquí. Así que le voy a dar otra pasada más. Y ya entonces sí que lo dejo bien. Por ejemplo, los filtros soy un poco enemigo de ellos. Sí, es decir, le está limpiando del enamel. Ya os digo que si queréis, acércate para que se oigan las preguntas también, porque seguro que alguien que vaya a ver luego... Simplemente preguntaba si era enamel lo que es para el sí, weathering, ya estamos con fase de sí, esmaltes. porque toda la parte de aerografía la hemos hecho con acrílico, entonces ahora nos permite trabajar con el enamel tranquilamente sin que se levante lo que hemos hecho antes, ¿vale? Y además veis que el Aquagloss, a pesar de que lo hemos echado y hemos dejado 5 minutos de secado, está aguantando perfectamente los... está aguantando el ataque. Esto que lo hemos dado antes de que tú vinieras es
el Aquagloss de Aestan, que es un barniz acrílico brillante, queda súper transparente y sobre todo que puedes tirar una bomba encima y no pasa nada, ¿vale? Eso es importante. Bueno, de vez en cuando estos botes grandes de 35, como llevan bastante cantidad de producto, hay que agitarlo porque si no se queda en la parte inferior y veréis que cada vez cubre menos. Y no es que le pase nada al producto, es que simplemente hay que agitar el bote. Agitarlo cada cierto tiempo. Pues. Sí, cuando veáis que estáis notando que deja de cubrir como al principio, pues nada, paráis un segundo, cerráis el bote, lo agitáis y volvéis a seguir. Acordaos de perfilar donde hemos puesto, donde estaban las luces de formación aquí y sitios donde tenga una pieza que sobresalga del volumen normal del fuselaje, de la superficie del fuselaje, pues aseguraros de que quede bien marcada, ¿vale? Esto es cuestión, ya os digo, de paciencia. Aquí no hay mucho arte, pero bueno, el único arte es aguantar y no perder las ganas por el camino. En este helicóptero podrías perder las ganas de vivir, incluso. La verdad se ha dicho así, porque con la cantidad de remaches que lleva, Por eso. y ya puede pasar un curry que... Aquí lo que os puedo recomendar es que lo hagáis por sesiones y un día os hacéis un ala, otro día la mitad del fuselaje, y esto no tiene problema en que lo hagáis en diferentes sesiones, no tenéis por qué daros la panzada todo un solo día, ¿vale? No se va a notar ninguna diferencia rara ni nada, mientras que conservéis la misma referencia, evidentemente, eso es, el mismo color con el que estáis trabajando, y no os confundáis al día siguiente, es suficiente, ¿vale? Y va a quedar bien y no se va a notar. El weathering es ese ser constante con el mismo color, ¿no? Y cambiando. Bueno, porque a veces puedes cambiar también, pero que no sea por despiste, sino que sea porque tú quieres conseguir un efecto diferente. De hecho, ahora, si os fijáis en un trocito de pieza relativamente pequeña para el tamaño que tiene este helicóptero, fijaos que ya tenemos el color base, la luz, la sombra, el filtro y el lavado, es decir, 5 tonos diferentes aquí metidos en una pieza de un tamaño relativamente pequeño. microscópico en comparación con el resto de la aeronave. Efectivamente. Y todavía nos queda algún otro efecto bastante chulo por hacer. ¿Qué pasa? Que al tener este tamaño, cuanto más os compliquéis con los efectos, más vais a tardar y puede llegar un poco a desesperar. Entonces, pero bueno, lo que hay que intentarlo. Por supuesto, esto también va en cada uno, en la paciencia que tenga cada uno. Hay gente que es capaz de aguantar una sesión entera de una tarde y hay otra gente que se cansa. Salvo algunos pasos que es inevitable tenerlo que hacer todo de seguido, os recomiendo que en el momento en que empecéis a estar cansados lo dejéis, porque si no, al final termináis corriendo y se nota. Al final se nota. Fijaos que aquí todavía en el pod todavía quedan restos demasiado resto del filtro, así que le vuelvo a pasar con el pincel humedecido en el diluyente y lo quito. Ya os digo que el problema que tiene el filtro es que no lo veis, entonces a nada que carguéis excesivamente el pincel pues vais a manchar, pero bueno, también la única pega que tiene es darle un pequeño repasito y apañado. Marcad todos los paneles que tenga el aparato, ya sean pods, sean todo. Vallas de electrónica, podíamos costillas de registro de mantenimiento, todo. carga de combustible.
La única precaución que tenéis que tener cuidado es si esto fuera camuflaje. Si estuviéramos hablando con esos tres colores, el color, Por ejemplo, con el saraf. por ejemplo, ahí tenéis que tener cuidado porque de un color oscuro a uno muy claro, si utilizáis el mismo lavado para los dos, corréis el riesgo de que en uno quede muy exagerado y en el otro apenas se vea. Entonces debéis de usar para cada color un lavado diferente. No pasa nada si sobrepasan 2 milímetros la línea, porque cuando tú la aplicas recorre y sobrepasa el otro color, no pasa nada. Pero no paneléis todo el helicóptero con el mismo color. O sea, por ejemplo, en el caso del saraf, que lleva un camuflaje con 2 marrones y un gris para la zona baja, y creo que había también un negro, sería conveniente, por ejemplo, utilizar un marrón clarito, un marrón medio para los marrones. Incluso dos marrones. Para el marrón rojizo oscuro, un marrón bastante fuerte, bastante profundo, y uno bastante más claro o tirando al ocre sobre el color más tirando a arena. Y por la parte inferior podríais recurrir, por ejemplo, a un azul. En vez de gris, echarle otro gris más, algo que lleve un poquito de azul quedaría muy bien, con unas gotitas de azul. Es un gris así un tanto, sí, pero un tanto azuladillo, por eso, pero no excesivamente azulado. Por eso digo que sería interesante que, aunque sea un color bastante oscuro, tirase al azul más que al negro. Y luego, por ejemplo, tenemos en el grupo un compañero que está haciendo un Apache A de la Guardia Nacional, que esos los llevan en gris. ¿Ahí qué color recomendarías para el panelado y el perfilado de todos los detalles? Si es para todo, como son varios grises, podéis ir el que sea el más clarito, vais a un gris profundo. Y luego vais haciendo una transición, creo que son 3 grises, si no recuerdo mal, por lo menos dos seguro. Dos sí, que son la parte de abajo y luego la parte de arriba, como si fuera un avión en camuflaje de baja visibilidad. Entonces le metéis uno que lleve azul y negro, que sea bastante oscuro sobre el gris más oscuro, y luego un gris oscuro sobre el gris claro, ¿vale? De tal manera que quede panelado en 2 colores diferentes. Si es un solo color, pues ya está. Ahora estamos aquí en esta parte, la fácil, ¿no? Porque lo que estamos sufriendo de poner remaches y todo, pues luego lo va a agradecer. Procurar coger e ir por fase. Un ala, un trozo de fuselaje, otro trozo de hacerse fuselaje. Hacerse este helicóptero en una sola sesión, hay que... Igual que la pintura que hemos hecho, la parte de aerografía, como hemos usado colores recién salidos del bote y no hemos recurrido a mezclas, no tenéis problema en hacerlo en varias sesiones. Eso sí, terminad la pieza entera, porque lo que quedaría feo es que a lo mejor la mitad del ala quedase un poco y tal, por lo que sea, al día siguiente le echáis más o menos diluyente y queda diferente en la misma pieza. Pero si hay una pequeña diferencia porque os hayáis pasado en diluyente del fuselaje al ala, no pasa nada, no queda mal. Incluso las alas se cambian, si reciben un impacto. Se puede canibalizar de otro aparato, en fin, puede suceder 1000 cosas, ¿no? Vale, bueno, pues esto ya... No, perdón. Es lo mismo que pasa con las barquillas. Las tapas de acceso al motor, pues si han recibido un impacto, las cambian. Efectivamente. Si la estructura de la barquilla ha recibido disparos de metralla, pues cambian la estructura de la barquilla. Claro, y más ya sabéis que los americanos son muy dados al trabajo modular, a cambios de piezas por módulos directamente. Oye, que me han estropeado la barquilla, no te preocupes, desmontado todo el motor, te pongo una barquilla entera. Efectivamente, y luego la otra ya se reparará o se hará, pues bueno, el sistema que corresponda, que yo lo desconozco. Pero sí sé, porque lo he leído en algunos libros, que depende del ejército que sea, pues hay ejércitos que se ven obligados a reparar, pero cuando sueles tener una logística como la americana, pues se cambia ese módulo porque ya están pensados los vehículos así y ya se mandará a reparar o se hace lo que haya que hacer. Bien, creo que lo tenemos. Entonces ahora lo suyo sería dejarlo secar una media hora, que más o menos en lo que hemos estado de charla y lo que nos ha llevado panelar toda la pieza ya lo tenemos. Con lo cual volvemos otra vez al bastoncillo de algodón que tenemos por aquí y ahora vamos a empezar a retirar.
no lo humedezcáis. Hay mucha gente que me dice, joder, es que a mí esto no me sale, es que me queda fatal, es que se quita. Se quita generalmente porque la gente suele mojar esto en el diluyente. No lo hagáis. Entonces, frotáis simplemente en la dirección, de nuevo, del flujo del aire, Bueno, ahí estarías de delante a atrás. O sea, flujo del aire, quiero decir, siguiendo el eje longitudinal del avión. Siguiendo la forma de... No hace falta que hagáis solo así. Podéis hacer así, pero delante a atrás, no me hagáis así. ¿Vale? ¿Y por qué no decimos no hacerlo así? Aparte de porque pueda quedar algún resto del lavado que deje ya un trazo de suciedad, es que tenemos otra ventaja. Si yo hago así, lo que hago probablemente es sacar el lavado del panel. Si lo hago perpendicular al panel, no voy a poder meter el bastoncillo en el panel. Sin embargo, si lo hago así, sí que se va a colar. Entonces lo voy a hacer siempre así. Así también te sirve un poquito para desgaste y suciedad. Efectivamente. Como veis, ya cada vez brilla menos. Igual probablemente hasta nos podríamos librar de barnizar. Pero a mí me gusta barnizar, y más cuando son aparatos bastante modernos, que ya son pinturas mate. A mí me gusta barnizar al final en mate. Bueno, más bien un satinado tendiendo al mate. Yo prefiero mate. Por la exposición al sol. Yo prefiero mate. Yo ahí lo veo bastante mate. Sobre todo los que están operativos. Sí, bueno, están al sol Y en el sol cuanto, quema. en cuanto se quede pegado un poco el polvo tira a matear. Inevitable. Sí, y el sol, ya te digo, yo he visto vehículos que se han tirado años aparcados en un descampado, vehículos verdes, y al año están completamente matete quemados por el sol de que ni se han movido ni nada. Y esto de maniobras es San Gregorio, el ingeniero general de la academia, te visita. Darles aceite. Aceite no gasolina. Gasolina. Pillaban los BEC, Quedaba a gusto. su duda. Sí, bueno, pero aquí como no estamos para Efectivamente. pasar revistas, sino que estamos intentando hacer un acabado operativo, o por lo menos esa era mi intención. A mí es lo que me gusta, ¿no? Y ya os digo, yo insisto en que cada uno haga lo que más le guste, que es la forma de que quede lo mejor posible. Si lo que estás intentando es copiar a otros, cada uno tiene su propio estilo. Copia técnicas, pero siempre adáptelo a tus gustos y a tus virtudes. Digamos, cada uno dice, no, yo me encuentro más cómodo con el aerógrafo, pero a mí las cosas de weathering no me salen, ¿vale? Trabaja más con el aerógrafo, sácale el máximo partido al aerógrafo. Hay otros que es al contrario, dicen, oye, es que yo soy muy torpe con el aerógrafo, prefiero pasarme 3 horas con un pincel, ¿vale? Pues también, ahora vamos a ver cómo podemos obtener, por ejemplo, las luces y las sombras que hemos hecho, en cierta medida se pueden hacer con el pincel, también, ¿vale? Y vamos a hacerlo de las dos formas, para que lo veáis también, cómo se pueden conseguir con un poquito de oil brusher, iluminar también, incluso con bastante más control, porque claro, es más fácil controlar un pincel que un aerógrafo. Es un rollo porque si se queda algún algodoncito pegado, luego lo quitamos. Se quita. No vais a tener problema en quitarlo mientras que no barnicéis. Ahora, eso sí, cuando vayáis a barnizar en mate, tenéis que aseguraros de que no queda nada pegado, porque si barnizáis ya se os va a quedar así. Sí, porque es que lo malo es eso, que se te queden motitas de polvo o lo que sea. Sí. ¿Recomendarías, por ejemplo, para evitar el polvo, trabajar teniendo algo húmedo en la mesa? Para que atraiga esa humedad del polvo. La gente de coches suele, sobre todo cuando termináis, dejarlo en una caja de cartón humedecida dentro de la caja de cartón. Y la caja de cartón la humedecéis. Una caja de plástico. Lo que sea, especialmente la de cartón, porque absorbe bastante bien el agua. La de plástico se queda en las gotas solo y se va a ir más No, pero rápidamente. me refiero a dejarlo guardado para que se seque en una caja de plástico. Claro, bueno, eso por supuesto, en la vitrina. Pero si lo que queréis es especialmente porque se os están pegando restos de polvo, de ambiente, lo que sea, o sabéis que lo vais a dejar durante toda la noche, por ejemplo, secar y la pintura está fresca,
porque hayáis barnizado bastante o lo que sea, o con otro tipo de barniz que no sea este que seca tan rápido, yo sí que os recomiendo que sin duda lo metáis, por ejemplo, en una caja de cartón humedecido. O sea, por ejemplo, en la plataforma donde le pongamos las estas, eso a una caja de cartón. La ponéis boca abajo a la caja de cartón, lo metéis dentro con todo el cartón humedecido y apañado. Tenemos ahí un problemilla no operado del brazo. Pero bueno, así que todo está bien. Pues han quitado más que cuando. Bueno, pues esto ya está. Ahora vamos a hacer una excepción con un producto acrílico que vamos a aplicar ahora, y es porque este helicóptero lo pide, que es un pequeño pincel seco, suave pincel seco con un color. Vamos a probar con uno de estos dos. Yo cuando tengo dudas entre dos colores a ver cómo me va a quedar, empiezo siempre por el más oscuro, pruebo, si me gusta, así se queda, que no, me cambio al otro antes de continuar, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el 0607 y vamos a probar cómo queda. Al tener toda la superficie llena de remaches el nuestro no, cógelo. Vale, entonces vamos a usar el Dry Brush Technical. ¿Qué ha pasado aquí? Vale. Vamos a usar el Dry Brush Technical, que es un pincel específico para el pincel seco. Tiene un pelo mixto, sintético y de cabra que va a hacer que reparta muy bien y que llegue a todas las zonas de resalte sin manchar la superficie, porque hay muchas veces que el pincel seco, cuando está mal aplicado, el problema es que hemos manchado el relieve y lo que no está en relieve. Entonces, en este pincel con gran medida evitas ese riesgo. Si no escurres bien la pintura, por supuesto que vas a mancharlo, pero bueno. ¿Vale? Entonces, echamos un vistazo a ver cómo quedaría. Y vemos que destaca, pero igual no lo suficiente. ¿Cómo lo ves? Un poquito más. Al otro le quedarían. Entonces, como hemos comprobado que este no es lo suficiente, nos pasamos al color más claro. Así que nos vamos al color más claro. Yo los he usado en los racks de misiles. De verdad que estas pinturas para el pincel seco... Magníficas. Y en los motores también he utilizado los azules. Es que son súper prácticas. Van tremendas. Sobre todo lo que evita es, generalmente, en el único riesgo que tiene la técnica del pincel seco es que te manche la parte que no es relieve, la superficie. Y con el pincel más esta pintura, yo creo que es la combinación perfecta para poder hacerlo sin miedo a estropear nada. Veis que va cogiendo un poquito la línea de remache, no sé si desde ahí se ve, ¿no? Espera, le metemos un poquito de zoom. Métele un poquito de zoom, sí. Tendrás que venirte un poco más hacia acá, más hacia adelante. A la izquierda. Ahí, ¿verdad? Ahí. Y así se puede apreciar un poquito mejor. ¿Vale? ¿Veis cómo enseguida destaca? Estoy destacando aquí dos cosas, los remaches, pero además también estoy ya resaltando la parte del antideslizante. Y la pieza que bordea a la luz de formación también se está destacando, ¿lo veis? Sí, es muy sutil. Muy sutil. A ver, si quiero insistir más, puedo insistir más. Hay colores todavía verdes más claros, le puedo echar hasta un poquito de blanco si quisiera al verde, pero yo creo que con esto es suficiente, ¿vale? Porque tened en cuenta que estamos trabajando sobre un verde relativamente oscuro, con lo cual todo tiene un límite, ¿no? Y hay veces que si no te pasas. Yo en general, en un efecto, a veces es preferible quedarte corto a pasarte, entre otras cosas porque es mucho más fácil de solucionar si te has quedado corto. Generalmente suele ser insistir un poco más y ya está.
Sí, ahí justo en el borde del antideslizante se nota muy bien. Se nota muy bien, claro. Cuanto más sobresalga, pues más se nota. Claro, a mayor relieve más va a notarse el pincel seco. Efectivamente. Esto lo suyo sería también haber dejado bastante bien secar el lavado y el filtro. Porque corre el riesgo de que si veis la punta del pincel, hay parte que me estoy llevando, a pesar de ser acrílico, me estoy llevando un poquito de lo que hay debajo. ¿Vale? Sí, porque no ha tenido tiempo de No ha secado secarse y asentarse. ni una cosa ni la otra. Entonces, lo suyo sería dejarlo secar. ¿Vale? Y esto lo mismo cuando nos pongamos a pintar el fuselaje y demás, lo mismo, por sesiones, porque si no te muerdes. Por sesiones, por salud mental tuya, porque sequen bien los productos, por todo, vamos. ¿No? Sí, bueno, yo las cosas que he pintado, a lo mejor lo que veis que en un vídeo dura 5 o 10 minutos, a lo mejor me he tirado 2 o 3 horas. Claro, pero eso va haciendo mella, a no ser que te lo tomes con un poquito de calma. Por eso ya sabéis que cuidado. Sí, ya, sí. Pero veo que está bien pagado, que has hecho un buen trabajo. No es pegado, es que es esta parte de aquí abajo, esta antenita de ahí, hay que tener cuidado. Sí, Porque es muy finita y en cuanto doblas un poquito ya... Está bien firme, la has dejado bien pegada. Hombre, otra cosa no, pero yo montaje, que es lo que más me gusta, yo lo paso mal con la pintura. Lo que a otros les gusta muchísimo, que es la pintura, a mí, por ejemplo, me agobia. Y sin embargo, me puedo dedicar horas y horas y horas a hacer un montaje que no me aburre. Yo empecé como tú y me fui pasando a la pintura con el tiempo. Y bueno, luego ya después de 7 años que llevo ya trabajando en AMO, evidentemente para nosotros he aprendido a disfrutar muchísimo con todos los procesos de pintura. Pero es verdad que hace 30 años cuando empecé me gustaba más el montaje. Ahora no me disgusta, pero ya no es lo mismo, ya no lo disfrutas igual. Cogerte esa maqueta de Tamiya que se monta sola y disfrutar con la pintura tampoco, como que no me importa. Es que la verdad es que el montaje para mí es con lo que más disfruto. Luego ya ponerme a imprimar y pintar y todo eso. Como hemos comentado antes, aquí lo que hay que hacer es disfrutar del modelismo, cada uno con lo que le gusta. Por ejemplo, soy muy pijotero con los detalles y ya lo habéis visto, por ejemplo, en los vídeos de la cabina, que le he cambiado todos los mandos diales por los de resina de aniceta y ya habéis visto cómo han quedado, que quedan de muerte, pero claro, eso requiere mucho tiempo de montaje y que luego a lo mejor te lo ahorras en la pintura. Con un poquito de habilidad, nosotros, los que les gusta en general pintar, lo que hacemos es engañar a la gente, ¿no? Vilmente, porque tú realmente haces el botón real. Yo lo finjo de forma que parece que está, pero realmente es un punto de pintura, ¿no? Sí, y lo que haces es engañar un poco. Es que también en la maqueta, de hecho lo visteis cuando lo vimos al microscopio, el tema de los paneles, los interruptores de palanca eran puntazos gordísimos de plástico, cuando en realidad es simplemente un alambre. Sí, sí. No es más que eso, un simple alambre. Entonces ahí cortas el pegote de plástico y se lo puedes sustituir incluso por un trocito de hilo de cobre. Sobre todo lo sabréis si hay alguno que me escuche y que sea aficionado al DCS. Sí. El Apache del DCS, que es brutal. Algún vídeo les he puesto del Apache para enseñarles un poquito la cabina y es de lo mejorcito reproducido en 3D. Ese módulo en concreto es de lo mejor que tiene ahora mismo DCS y bueno, la verdad es que muy recomendable si os gusta la aviación, os gusta el modelismo. Y creo la simulación de vuelo militar. Que la simulación de vuelo, incluso la civil, es un buen complemento al modelismo. Para saber cómo funcionan las cosas, para saber para qué sirven, o cómo se comporta un avión en vuelo, cómo se usa un arma, aprender a diferenciar. Simplemente este mando de qué es o de qué color es y esas cosas. Sí, sí. Y ahora veremos, por ejemplo, que el DCS ya está al salir el F-15E. Está a punto de salir, han anunciado un Phantom, un Tornado también, o sea que hay cositas muy buenas. Muy interesantes. Para los que guste la aviación y la simulación. Y para los que gusta incluso el civil, también el Flight Simulator está muy bien también, sobre todo el 320 y el 737
hay módulos realmente muy buenos de Boeing y de Arius. Bueno, a lo que íbamos, que nos perdemos. Vamos a ver un poco la imagen. Así quedaría con el pincel seco. Y ahora el siguiente paso que vamos a hacer es... Acércame por favor la botella de agua esa que... Vamos a limpiar el pincel. Sobre todo los pinceles que no tienen fibra sintética. Yo os recomiendo que estéis un ratito, o sea, que lo limpiéis bien, que le dediquéis un poquito a limpiarlo y cuando hayáis terminado ya la sesión, limpiadlo con agua y jabón. Nosotros tenemos un jabón específico para pinceles que se llama Long Life, como que es alargar la vida al pincel y bueno, pues estaría bastante bien y los cuida muy bien, ¿vale? Muy recomendable. No os lo enseño porque me parece que no tengo aquí ninguno. Bueno, vale, ahora vamos a pasarnos al oil brusher. Para esto vamos a utilizar dos colores de oil brusher, que va a ser el color buff, el ante, y el verde oliva. Las referencias son la 3517 para el buff, efectivamente. Esto, chicos, para conservar los pinceles, especialmente los caros, estamos hablando que hoy en día podemos gastarnos entre 12 y 15 euros fácilmente con un pincel de Marta Kolinsky, y estos de dry brush que son también mezcla de pelo sintético y de pelo no natural, merece la pena que os compréis el barniz, perdón, el jabón, lo dejéis limpio y una vez que lo guardáis después de haberlo limpiado con el jabón. Gracias. Bueno, volvemos al oil brusher. Vamos a utilizar dos colores para iluminar algunas zonas. Va a ser el buff 3517 para las zonas más claras, mezclado con un poquito de olive green, ¿vale? No vamos a utilizar el buff porque este nos servirá ya para el empolvado final. El color buff vamos a guardar el más extremo para esto, por eso lo vamos a mezclar con un pelín de verde. Entonces, nos cogemos un pocillo. ¿Se le podría aplicar la técnica de puntos con los soles? Podríamos, sí. Sí, lo que pasa que con eso lo que haces es, digamos, como una especie de marmoleado o algo así, que se puede hacer también con aerógrafo, pero yo lo que quiero aquí es iluminar el panel de manera independiente. Lo otro es generalizado, podríamos hacerlo con todo el avión. Pero esto, ahora os vais a dar cuenta, podemos hacer incluso un efecto para que se vea la diferencia que hay entre los dos. ¿Vale? Y nos vamos a coger este pincel para fundir, que se llama lengua de gato. Los que tienen la punta, los planos que tienen la punta redondeada. Eso es. ¿Vale? Estos dos. Y este para aplicarlo con más precisión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger, por ejemplo, el borde de ataque, nos vamos a hacer una mezcla del verde y de la arena. Vamos a crear un color un poquito más claro y vamos a iluminar la parte delantera y la exterior de cada panel. O sea, lo que es el borde de ataque justo y el lateral. Y el lateral que da hacia el exterior, es decir, donde más luz habría. Hacia el borde marginal. Efectivamente. Esto lo podemos hacer a todos los paneles, lo podemos hacer solamente en parte. Y ahora cogemos el dark brown, que es un marrón muy muy oscuro, que es el 3512. Y lo mezclamos con el verde y le provocamos una sombra. Lo vamos a hacer directo. Este va a ir directo. El marrón vamos a completar el cuadrado, digamos, esta zona de aquí. El borde interior del panel y el borde de fuga del panel. Eso es. Le dejamos puntitos, ¿no? Bueno, tracitos, simplemente un trazo, como veáis. Lo que no quiero es echar demasiado. Hago puntos porque
Si, con el trazo es fácil pasarte. Y luego no pasa nada, pues lo puedes limpiar, pero trabajas más. Entonces ahora lo que hacemos es empezar a fundir esto. ¿Cómo? Generalmente, si tenéis espacio suficiente, lo mejor es hacerlo en círculos. Si es un panel más fino, igual tenéis que puntear. Perdón, más fino, no, más pequeño. Sí, como por ejemplo el que hay aquí entre los antideslizantes. Claro, ahí te va a costar más hacerlo en círculos. O sea, y entonces recomendarías hacerlo punteando. Sí, ahora lo hacemos sí, un poquito y ya está. Y lo dejáis fundido. Esto es posible gracias al Aquagloss. Si yo tuviera el color base directamente sin el barniz, no podría hacer esto. Porque no soy capaz de fundirlo, porque lo absorbe la pintura. ¿Vale? El Oil Brusher lo hubiera absorbido. Entonces, ¿veis el efecto que queda? Tú seguro que lo ves, no estoy seguro si en la cámara se aprecia bien. ¿Vale? Recordad que el que hemos hecho ha sido este, el exterior. No sé, Felipe, si se ve bien o no. Podemos acercar la cámara un poquito, si eso. Bueno, si te lo llevas así, como tú tienes buen equipo para hacer fotografía, sácale alguna fotografía Sí, para que lo puedas antes- añadir al vídeo. ¿Vale? Y así con paciencia vamos fundiendo todos los paneles. Recordad, lado externo y vamos a llamarlo delantero para que todo el mundo lo entienda. Con la iluminación y el borde interior y trasero le aplicamos el Oil Brusher oscuro. Yo os recomiendo que utilicéis el Oil Brusher, aparte de lo que todo el mundo va a pensar, claro, porque trabajo en Amo, es que este producto seca mucho más rápido y es mucho más controlable que el óleo normal, porque el óleo normal no tiene la composición de este, está pensado para bellas artes y lleva una cantidad enorme de aceite. Sin embargo, este está optimizado para modelismo. Y mientras que en otros habréis visto muchos modelistas que os recomiendan, oye, esto antes de usarlo tenéis que ponerlo sobre un cartón para que absorba bien el aceite y luego trabajar y aún así siempre brilla. Si os fijáis, casi esto está quedando mate. Tened en cuenta que todos los productos nuestros van a atender al mate siempre. De tal manera que yo he podido barnizar toda la pieza en brillo y sin barnizar en mate otra vez, estoy consiguiendo un acabado ya satinado, casi tirando al mate, ¿vale? Y esto quedaría así. Podéis comparar estos paneles que están trabajados con los que hay del panel hacia detrás, que no están trabajados y bueno, pues quedan mucho más planos. Entonces, esto lo podemos repetir en alguno, por ejemplo, si es más pequeño, pues claro, hay que tener más cuidado. Recordar parte interior y parte final aquí así. A ver si aquí conseguimos que la cámara lo capte mejor. Estoy grabando con el móvil también. Vale, o con el móvil. La mezcla no hace falta que sea constantemente la misma, ¿eh? O sea, yo voy cambiando un poco, la voy haciendo cada vez que necesito preparar cantidad. Ya veis que no está hecha una cantidad muy grande de mezcla y así pues los paneles os quedarán un poquito diferentes cada uno. Sí, le das un poco de variedad tonal. Sí, efectivamente. Voy a ver si... Es que no quiero taparme. Bueno, aquí es lo que os he comentado. Aquí os va a ser muy complicado frotar en círculo porque no hay espacio. Entonces aquí casi vais a tener que puntear. Lo importante es que no queden trazos, que no se vean los trazos del pincel. Aquí empezamos a fundir la sombra y a apañar. Por supuesto, si queréis cualquiera de los dos efectos, tanto la sombra como la luz, se podría intensificar si lo veis necesario. Volvéis a aplicar un poquito más de producto e intensificáis. Pero yo os recomiendo que además, ya os digo, no os quede
un color demasiado similar, ¿eh? ¿Veis la diferencia entre estos y estos? ¿Lo aprecia ahí el móvil, Felipe? ¿Sí? A ver si quiere enfocar. Si tan cerca ahora no quiero. Bueno, volvemos a repetir el proceso, a ver si tenemos suerte con el móvil. Bueno, yo os voy a seguir volviendo a insistir. Parte exterior y parte delantera del panel. Parte delantera y exterior. Delantera y exterior. Aquí lo vais a ver, vamos a hacer uno de estos en grande. Parte delantera y exterior. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Perdona que además estamos grabando aquí, no. Luego te saludo convenientemente. Bueno, pues aquí lo tenemos. Volvemos a nuestro pincel maravilloso. Volvemos a frotar otra vez aquí. Pero eso sí, este efecto es dar el producto y fundirlo. Porque si tardáis demasiado tiempo, corre el riesgo de que luego no termine absorbiéndolo la pieza demasiado. Aunque con el barniz es más difícil, o secando en exceso el producto y os sea más difícil fundirlo. Por lo tanto, ir trabajando por zonas. Y por lo mismo de antes, esto es un trabajo es tedioso, ¿eh? Entonces, con calma. ¿Vale? Si hacemos un pequeño recuento, como estábamos antes hablando con Felipe del tema, si recordáis, lleváis 3 colores aerografiados, color base, luces y sombras. Después hemos aplicado un filtro, ya son 4. El lavado son 5. Y ahora estamos con esto, que son 7 colores, que son otros 2, ¿vale? La luz y la sombra. Estamos hablando de que en una pieza de un tamaño relativamente pequeño como es el ala del helicóptero, tenemos 7 colores diferentes. Entonces, la capa claro, de barniz 8, ¿no? Bueno, si quieres contarla como un color, pero bueno, se unifica 7, 8, da igual. El caso es que tienes una riqueza cromática bastante grande. A ver si así, si lo evitamos que le dé la luz directa, igual lo capta mejor. Agáchate un poco. ¿Mejor ahora? Espera, a ver si quiere enfocar, que es lo complicado. No, hombre, cambiamos. Y si no, sácalo aunque sea con foto. Sí, la hacemos. Vale, chicos, pues no es imprescindible. Sí, yo creo que ahora sí que se ve un poco. Vale. No es imprescindible que lo hagáis en todos, pero bueno, cuanto más paciencia tengáis y en más lo hagáis, pues mayor sensación de complejidad tenemos. Como son ya las 8, vamos a ir aplicando los últimos efectos de suciedad. Para la suciedad vamos a utilizar básicamente 2 tipos de suciedad. Una que sería la suciedad que es creada por líquidos, aceites o algún otro elemento del helicóptero, que se suele acumular donde puede haber algún sistema de hidráulico similar. ¿Y dónde se suele acumular? Por ejemplo,
Pues alrededor de los registros, por ejemplo de estos registros. ¿Vale? Alrededor de los registros, por ejemplo. Entonces, alrededor de los registros cogemos el marrón oscuro y lo fundimos. Con esto, el tipo de suciedad que estamos imitando sería la suciedad de restos de aceite, combustibles, hidráulicos. O sea, restos de materias líquidas. Efectivamente, restos de producto químico, digamos, por llamarlo de alguna manera. Productos que suelen salir además del interior del helicóptero, no tanto por derrames exteriores, que a alguien se le pueda caer algo, sino porque Por alguna fuga o... fugas o simplemente sudan y salen a la superficie, especialmente por debajo. Aquí estamos haciendo la parte más vistosa, que es la que queda a la luz, pero aquí es fácil que por gravedad, pues cualquier escape que tenga vaya sobre todo a las juntas. Una junta, por ejemplo, que quedaría muy bien de ensuciar sería esta, y aquí sí que le podéis dar a saco, ¿vale? Y ahora fundís. Fundís alrededor del panel y luego, para que no sea una simple suciedad aquí que recorre un panel, podéis saliros hacia el lateral y hacéis alguna pequeña marca sobre alguno de los paneles o remaches que sobresalen, porque claro, la suciedad también por capilaridad también mancha no solamente el panel principal, sino hacia los laterales. Y que aparte también la forma que tiene el ala pues va a hacer que resbale. Vale, pues podemos hacer este tipo de suciedad. Eso sí, evitad por favor cualquier resto de trazo del pincel. Los trazos tienen que desaparecer por completo. ¿Vale? Bueno, y esto sería especialmente por la zona inferior. Cualquier avión, ya sabéis, este sistema es aplicable. Habría que variar a lo mejor los colores en función. Volvemos otra vez. Si los que vayáis a hacer la versión israelí, tened cuidado, porque claro, esto si lo haces sobre un gris y lo haces con un color tan oscuro como este, el contraste va a ser mayor. Así que, como lo diría el humorista que todos conocemos, José Mota, caution. Caution, porque es fácil pasarte. Bueno, y por último, como ya veo que nos han además echado el lazo en la hora, vamos a imitar el empolvado. Aquí hay dos opciones, una con el aerógrafo y otra más controlable para los que no nos gusta tanto el aerógrafo, con el sistema que habíamos comentado antes del punteado, ¿vale? Con la técnica de los puntos. Eso es, entonces nosotros seguimos trabajando con el oil brusher, y otra zona donde es fácil que se acumule es aquí, En los antideslizantes. ¿vale? En los antideslizantes. No echéis demasiada cantidad, porque prefiero repetir la operación que pasarme, porque ahora claro, el color claro va a ser complicado de quitar, ¿vale? Volvemos a recurrir al enamel, ¿vale? Humedecemos, ahora sí que humedecemos aquí, ¿vale? Humedecemos. Y vamos ensuciando. No os preocupéis si al principio os quedan trazos, porque mientras esté húmedo el enamel, el diluyente del enamel, va a quedar un poco raro, pero ahora veréis lo fácil que es en cuanto se evapore corregirlo.
Pequeñas acumulaciones, que sea controlable, que si os arrepentís podéis quitarlo. Y acordaos que es en el único momento de todo el proceso, de todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, es en el único momento en el que le he metido diluyente. Hasta ahora todo ha sido sin diluyente. El barniz nos permite hacer eso. Pero ahora sí que necesito, ahora lo que estoy haciendo casi es lo que en figuras ya podrían llamar casi una transparencia. Sí, una veladura. Una veladura, sí. Y es lo que has dicho, mejor repetirlo 2-3 veces que no pasarte y tener que limpiarlo. Efectivamente. Sobre todo porque en las zonas rugosas os va a costar sacar el producto, ¿eh? Sobre todo si tienen como el antideslizante, que es muy rugosito. Claro. Aunque parezca muy fino, luego a la hora de la verdad cuando lo ves es bastante rugosito, es como si fuera papel de lija. Efectivamente. No sé con qué lo has hecho esto. Es el antideslizante del modelo Air de VMS. Es un antideslizante que lleva un pegamento, ¿vale? Que te se lo aplica, se puede dejarlo 24 horas que se nivele y tal. Y luego tiene un producto que es como arena de sílice en líquido, ¿Sí? ¿vale? Que se lo echas con el aerógrafo con una boquilla de mínimo de 0,5. Ah, no lo conozco. Pues si nos vemos por Madrid te presto uno para que lo pruebes. Porque tengo dos botes. Bueno, esto hay que dejarlo secar un pelín más. Ese, por ejemplo, es un antideslizante ideal para los Striker, por ejemplo, que llevan el antideslizante que es muy finito. Sí. En el interior de los LVTP de infantería marina, que el suelo llevan como un antideslizante, Sí, también es muy bueno para imitar eso. Porque es muy finito, tiene su forma de aplicarse, claro. Sí. En el vídeo donde lo he aplicado os explico cómo, y luego también en los vídeos de la serie anterior de la mesa de trabajo de la M109 hay uno dedicado exclusivamente a los antideslizantes. Pues Y eso, ahí enseño todos los antideslizantes que yo conozco y que tengo en mi poder en casa. eso es muy interesante. Siempre son vídeos que, oye, que de uno te pueden servir para otro. Sí. Por eso os decía, tú que también veo que te gustan los vehículos, pues Sí, podrás, soy más carrista que... podrás que corroborar que saber un poco y haberte hecho una iniciativa. Aprovecho para meter las cuñas publicitarias de los que seáis de Madrid. Yo estoy dando unos cursos en una academia que os podéis apuntar si queréis. Se llama Future Trek, buscadlo en Facebook. O ahora le pasaré a Felipe el enlace para que lo añada al vídeo. Porque los que tengáis posibilidad de ir, pues bueno, allí estamos trabajando en aviones, en carros y bueno, es un curso de fin de semana que la verdad es que o bien... siempre vienen bien. Sí, yo doy los de vehículos y helicópteros o aviones y Jorge Porto, que seguro que la mayoría lo conocéis, hace los de dioramas, ¿vale? Bueno, pues entonces con esto iríamos trabajando poco a poco. Esto se puede ir retirando, lo que pasa que mientras esté húmedo lo que estoy haciendo es cambiarlo con el pincel, o incluso si os habéis arrepentido y creéis que os ha quedado demasiado, pues podéis ir retirando un poco con el bastoncillo, si queréis. ¿Que hay en algún sitio que os hayáis arrepentido completamente? Le metéis el diluyente y lo limpiáis. Que no, mientras tanto, fundirlo. Mientras estéis seguros de lo que habéis hecho, fundirlo, ¿vale? Hasta el grado que queráis. Entonces aquí ya empieza a coger algo de efecto de polvo. Otra opción sería meterle el aerógrafo, pero con el aerógrafo corréis el riesgo de que si os equivocáis es muy difícil de corregir. De hecho, probablemente tendríais que volver a pintar otra vez. Sí, yo de hecho todo este tema del polvo y demás prefiero hacerlo o con óleos o con pigmentos. Sí, también. O también los enamel que hay de polvo. El pigmento sería la despedida final. Sobre esto, que sería un empolvado general, cogeríamos el pigmento, me lo he puesto antes por aquí, y ya por último, y con esto ya terminamos, pues aplicaríamos el pigmento. Como todavía la superficie no está del todo seca, bueno, es más, vamos a hacer primero otra cosa, perdonad. Vamos a barnizar, porque el pigmento sobre los restos de tanto del oil brusher, que no está del todo seco,
como del barniz brillante, no va a agarrar bien. Y aparte puede ser que nos arriesguemos a que nos haga una pintura nueva. Bueno, siempre se puede corregir, pero preferible si podemos barnizar antes, ¿vale? Entonces vamos a coger el barniz mate, separa un pelín el zoom, es el 2051, barniz mate acrílico. Estos barnices Lucky, tened cuidado porque son barnices de acabado. A veces la gente los utiliza en pasos intermedios y a lo mejor el satinado es el que mejor aguanta, pero tanto el brillo como los mates no aguantan un trabajo tan profundo como ha aguantado el Aquagloss, que veis que han sacado 5 minutos y no se ha levantado para nada. Y esto es una burrada lo que hemos hecho hoy. No se debe de hacer nunca. Pero con los Lucky el acabado es muy bueno, ahora lo veréis cómo queda mate en nada. Sí, es como el ultramate, ¿no? Parecido. Sí. De hecho, el mate que sacaron nuevos los de Tamilla, que es echarlo y queda. De hecho, yo utilizo 100%. el mate porque el ultramate a veces puede blanquear si no se tiene. O sea, si no lo has usado nunca, corres el riesgo de pasarte con cierta facilidad. Vale, entonces, con el mate, la clave es echar una capa muy muy fina y vosotros, no sé si en la cámara se apreciará, pero yo aquí estoy viendo cómo va mateando poquito a poco. ¿Vale? Con capas así de finas. Si acumuláis, lo que vais a conseguir en vez de matear es satinar. ¿Vale? Esto, como yo no pretendo aquí ya tocar el ala más, salvo que ahora con el pigmento no necesito tener aquí una capa que me aguante una bomba atómica encima. Y si quisiéramos, por ejemplo, hacerle un grasa recién derramada, eso sí se que lo haríamos ahora, ¿no? Claro, encima del barniz mate. Le darías el pigmento y luego efectivamente. O primero la imitación de grasa y luego el pigmento. Yo creo que depende de dónde caiga. Si lo que quiero es que prevalezca la grasa sobre el polvo, lo hago al final. Si lo que quiero es una grasa que lleva ahí un montón de tiempo y el polvo ha cubierto incluso la grasa, lo hago al revés. Es decir, sigue el mismo proceso natural que sucedería encima del avión, en función de lo que quieras conseguir. Y además veréis que resalta muchísimo, tú seguro que aquí en vivo lo estás viendo bien, sí. Resalta muchísimo los colores. Este barniz es muy bueno siempre y cuando se sepa utilizar, ¿vale? Ya os digo, si lo utilizáis mal, también os va a penalizar un poco, ¿no? Y ahora ya, volvemos otra vez en este caso vamos a dar el North Africa. Tampoco tengáis una obsesión con el nombre del pigmento. Un pigmento de color terroso. Escogedlo por el color. Yo quiero un pigmento que sea terroso y que tienda un poco al amarillo. Vale, pues cojo esto. Lo quiero más blanquecino, coged el Dust, por ejemplo, o más rojizo, el de Vietnam. Hay un montón de ellos, ¿vale? No os fijéis tanto en el nombre, porque bueno, los nombres, decir que polvo es el del norte de África exactamente, pues hay que ser un valiente para decir... Vete a recoger tierra de África del Sáhara y listo. Por eso te digo vete a recoger tierra del Gobi. Claro, lo que pasa es que evidentemente hay que nombrarlos de alguna forma, ¿no? Y te puede servir de referencia, pero no es lo único. Aquí lo que veo es que tened cuidado porque este pincel está todavía ligeramente humedecido. Necesitáis hacerlo con un pincel que esté completamente seco. Un pincel seco es bastante importante cuando se vaya del pigmento. Claro, como lo he estado trabajando los óleos con él, hasta que no pasen unas cuantas horas, aunque nos parezca que en la mano está seco, no está seco, porque dentro contiene humedad. ¿Vale? Entre las hebras. Claro, entonces recurrid a un pincel que realmente esté seco, así, ¿vale? Y entonces ya empezáis a trabajar esta zona así. Vais soplando de vez en cuando, limpiáis el pincel y esto también hacedlo por zonas, porque es muy fácil pasarse. Claro, y procurando arrastrar el pigmento lo menos posible. Fijaos, ¿no? que estoy punteando prácticamente, sí, porque si no conseguís, lo que conseguís es un trazo casi, ¿vale? Y además recordad que ya el barniz que tenéis debajo no es el Aquagloss, con lo cual podéis pasaros con cierta facilidad, ¿vale? Y aparte en el mate va a ser más difícil corregirlo. Efectivamente. Como todo, siempre se puede corregir más fácilmente en un brillante o en un satinado que en un mate.
O por lo menos eso es lo que yo he aprendido en los carros y lo Hay- que siempre he leído. Hay otra opción, si os pasara ahí, si no os gusta el acabado y queréis reducirlo, que es volver a barnizar otra vez en mate. Porque el barniz mate se come parte del pigmento, Del color. del color del pigmento. Entonces, si lo que queréis es simplemente matear un poquito más, integrar un poquito más el pigmento, os lo va a permitir el barniz. Darle otra capa de barniz simplemente, ¿vale? Entonces aquí hay que depositar el empolvado en la zona donde más se acumula, que por supuesto es la zona rugosa. Además, el antideslizante no está puesto aquí por nada, está porque la gente lo pisa encima, ¿vale? Lo cual hace que, claro, sean zonas donde el polvo pues se acumula con más facilidad. Sí, por las pisadas de las botas y esas cosas. Eso es. En la zona del borde de ataque también podéis dar. Incluso os sirve también para igualar alguna zona que os haya quedado excesivamente iluminada con el oil brusher o con el aerógrafo, ¿vale? Y eso sí, el polvo al final termina cayendo a todas partes. No es, hay que trabajarlo de manera general, porque es muy difícil que el polvo caiga sobre un solo panel. O sea, muy difícil, no es imposible. Entonces, al final vais a tener que trabajar suavemente en todas las zonas, ¿vale? Pero con cuidado, fijaos la cantidad tan pequeña de producto que estoy usando, porque a nada que os paséis, y sobre todo cuando estéis trabajando en un color tan oscuro. Si os fuerais a un color más claro, imaginaos que pues, la versión israelí, por ejemplo, que también está en la misma zona de Oriente Medio que esta, tendríais que insistir más, porque probablemente no se vería, o coger un pigmento más claro que este. Y bueno, pues esto sería un poco el resultado de lo que podemos conseguir. Por supuesto se pueden hacer muchas más cosas, pero bueno, esto lo hemos conseguido más o menos en 2 horas aproximadamente, Sí, que llevamos de... 2 horas y cuarto aproximadamente. Eso es. Y podemos dejar un ala, pues bueno, pues yo creo que bastante chulo, ¿vale? Y bien trabajado, y a pesar de ser un helicóptero de un solo color, ya vamos por 9 o 10 tonos para, o 8 si no contamos los 2 barnices, para un trozo de ala así de pequeño. Y creo que con esto, si consiguierais repetirlo en todo el helicóptero, quedaría un... Espero poder repetirlo. Sí, bueno, es verdad, vamos a tener la prueba, le vamos a poner a prueba ahora, a ver si tenéis la paciencia, porque esto realmente, ya habéis visto que salvo a lo mejor la precisión con el aerógrafo del sombreado, el resto son cosas que no hace falta tener una habilidad especial, simplemente conocer el orden y conocer cómo hacerlo y qué productos usar. Una vez que lo tienes claro, no es difícil para nada. A mí me gustan hacer cosas sencillas, especialmente hay gente que se pone a explicar y dice, bueno, esto, mira, casi directamente ni te lo explico, pues no vas a saber hacerlo. Y yo lo que intento es al contrario, y lo que intentamos generalmente en AMO es poner las cosas más difíciles, que cuando llegas a casa, terminas de pasear al perro, de cuidar a la suegra, hacer la cena y acostar a los niños, te quedes relajado, no empieces a sufrir porque ahora tengo que hacer una cosa que no sé hacer, que no sé qué color tengo que usar. Y esto, vuelvo a insistir, que es para disfrutar. Y bueno, ya por último me despido. Quiero agradecer sobre todo a Felipe, que se ha currado toda la maqueta y sigue con vosotros en el curso. Y lo que nos queda. Y lo que os queda. Y a Javi Moreno, que como siempre está de coordinador de todas estas cosas, por lo menos conmigo. Y nada, deciros que tanto yo como AMO está a vuestra disposición. Y cualquier otra cosa que necesitáis o futuros proyectos que tengáis, pues ya sabéis que podéis contar con nosotros. Vale. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Javier.